Saludos cordiales, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con el curso de Física 2, la sesión número 4, con el tema de temperatura y calor. Para esto vamos a empezar con el concepto de temperatura. Con frecuencia, el concepto de temperatura se asocia con tan caliente o frío se siente un objeto cuando se toca. De esta manera, los sentidos que nosotros tenemos proporcionan una indicación cualitativa de la temperatura. Nosotros podemos decir allá de repente quizás está a cierta temperatura, 30 grados, 25 quizás. Sin embargo, los sentidos no son confiables, ¿no? Muchas veces lo que nosotros pensamos que está a una cierta temperatura puede que no lo esté, ¿no? Y con frecuencia hace que uno se equivoque. La temperatura es la magnitud física que nos dice qué tan caliente o frío está un objeto con respecto a cierta referencia de temperatura. El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el calentamiento o frialdad de los cuerpos, de la observación de que el suministro o extracción de calor bajo ciertas condiciones implica una variación de temperatura. Entonces podemos decir de que la temperatura es la propiedad de los cuerpos que permite determinar si están en equilibrio térmico en relación a otros cuerpos, ¿no? Ahora vamos a ver que hay otro concepto que es el calor, ¿no? Que es diferente a la temperatura. Nos dice que el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío hasta que sus temperaturas se igualan. Por tanto, los términos de temperatura y calor, aunque estén relacionados entre sí, se refieren a conceptos diferentes. La temperatura es la propiedad de los cuerpos y el calor es el flujo de temperatura entre los cuerpos que tienen diferente temperatura, ¿no? En este caso vemos aquí una leña y el hielo, ¿no? Vemos de que hay diferentes temperaturas que estos tienen. Cada uno tiene su propia temperatura. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un cuerpo frío y un cuerpo caliente y lo llegamos a juntar? Entonces va a haber una transferencia de calor. Entonces, el calor dice que es el flujo de energía que los cuerpos tienen, de diferente temperatura, ¿no? Que se transfiere de uno a otro si es que están cerca. Entonces, cotidianamente observamos un cuerpo caliente, tal como una olla de agua hirviendo. Se enfría en un determinado tiempo al entrar en contacto con la atmósfera. Del mismo modo, un cubo de hielo, ¿no? Que se derrite en contacto con la misma atmósfera. Esta experiencia nos enseña que la tendencia natural de los cuerpos en contacto es alcanzar la misma temperatura. Otro concepto que vamos a ver es el principio de la termodinámica, principio cero de la termodinámica. Existen otros más, el 1, el 2, pero en este caso vamos a ver solo este. ¿Qué consiste ese principio? Nos dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, tienen la misma temperatura. Este hecho aparentemente es poco importante, pero dio lugar en que de forma tardía fue enunciada una ley llamada principio cero de la termodinámica, el cual dice, aquí viene la parte importante, dice, si dos cuerpos distintos están en equilibrio térmico con uno tercero, también tiene que estar en equilibrio térmico entre sí. Vemos aquí la imagen para entenderlo mejor. Vemos que el sistema A está separado del sistema B por un aislante, o sea, por acá no se transfiere calor.
y acá tenemos el sistema C. Y aquí el sistema C con el A y el B están separados por un conductor y este sí transfiere energía térmica. Entonces el sistema A va a alcanzar un equilibrio térmico con el C y el B va a alcanzar un equilibrio térmico con el C también. Entonces de esto podemos decir que el A y el B también van a estar en equilibrio térmico, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir el principio cero. En cambio vemos de acá, si que el sistema alcanza un equilibrio térmico con el B, ya que acá hay un conductor, y el A y el B están aislados del sistema C, entonces no habrá en A y B sí estarán en equilibrio térmico, pero C no estará ni con A ni con B. Eso es lo que nos quiere decir el principio cero de la termodinámica. La ley cero se cumple en sistemas termodinámicos en equilibrio y definen una propiedad llamada temperatura. La igualdad de temperatura es una condición necesaria y suficiente para el equilibrio térmico, ¿no? Porque aquí vemos que por este conductor, si están inicialmente diferentes temperatura A y C, se va a transferir calor y ambos al final van a quedar a una misma temperatura. Entonces la igualdad de la temperatura es una condición necesaria y suficiente para el equilibrio térmico. La ley cero define así una propiedad, temperatura, y describe su comportamiento. Es importante observar que esta ley es verdadera sin importar cómo medimos la propiedad de temperatura. Ahora, ¿cómo vamos a medir la temperatura? La sensación térmica no es una buena referencia para medir la temperatura de un cuerpo porque puede resultar engañosa. Por ejemplo, si tocamos un trozo de metal y luego uno de madera, el de metal nos parecerá más frío, a pesar de que los dos pueden estar a la misma temperatura. Entonces, para medir la temperatura, es necesario determinar el valor de la temperatura para puntos fijos de referencia, temperatura del agua congelándose o hirviendo, y establecer una escala de temperaturas. Para hacer más sencilla la tarea, existen instrumentos para medir temperatura que se basan su funcionamiento en algunas propiedades de la materia, tal como vemos que hay diferentes, como la variación del volumen en los líquidos al variar la temperatura, la variación de la longitud de los metales, que se llama esta variación se llama dilatación, la variación de la resistencia en las sustancias al variar la temperatura, la variación de la presión en los gases al variar la temperatura y la variación del color al variar la temperatura. Escalas de temperatura. Una escala se define dando valores a los puntos fijos de referencia de la sustancia patrón elegida, estableciendo con esto una unidad de medida y un cero relativo. Esa sustancia patrón es el agua, elegida por ser una sustancia ampliamente disponible y cuyos puntos de congelación y ebullición a la presión de una atmósfera, tomados como puntos de referencia, son cercanos a temperaturas comúnmente manejadas en la vida diaria. Entonces vemos que el agua es el punto de referencia, ¿no?, para las distintas mediciones de temperatura. Y aquí vamos a ver las distintas escalas. Vamos a mostrar tres. La primera es escala de Celsius, ideada por el astrónomo sueco Anders Celsius. Aquí vemos su foto, utilizada en casi todo el mundo. Asigna un valor 0 al punto de congelación del agua y 100 grados Celsius a su punto de ebullición. De esta forma, la unidad de medida de temperatura en esta escala, en Celsius, es la 1 a 100. Es la 100ª parte de la diferencia de temperatura entre el punto de congelación y el punto de ebullición. Otra escala, empleada por países anglosajones, fue diseñada por el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit. Según esta escala, el 0 grados Celsius que vimos aquí en la anterior,
que representará el punto de congelación del agua, corresponde o va a ser equivalente a 32 grados Fahrenheit. Y los 100 grados Celsius, que era el punto de ebullición, van a ser equivalentes a 212 grados Fahrenheit. De esta forma, la unidad de medida de la temperatura en esta escala, el Fahrenheit, es la 180ª parte de la diferencia de temperaturas entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. El sistema internacional establece la escala de Kelvin como la medida de la temperatura propuesta por el matemático y físico británico William Thomson Lord Kelvin. En esta escala, el cero absoluto, 0 Kelvin, corresponde a menos 213.15 grados centígrados, y una diferencia de 1 Kelvin equivale a una diferencia de 1 grado en la escala centígrada, ¿no? Entonces se puede convertir una temperatura de una escala a otra conociendo las equivalencias de temperatura para puntos fijos de referencia usando la siguiente expresión. Entonces aquí vemos que los grados Celsius entre 100 va a ser equivalente a los Kelvin menos 273 entre 100, igual a los Fahrenheit menos 32 entre 180. Entonces los cambios de temperatura, ahora tenemos lo que es la variación de la longitud, ¿no?, de diferentes metales. Vamos a ver que esta propiedad que se llama dilatación. Los cambios de temperatura pueden afectar de forma importante las propiedades de los materiales. La dilatación es el aumento del tamaño de los materiales por el efecto del aumento de la temperatura, en particular de cuerpos sólidos y líquidos, ya que los gases tienen un comportamiento muy especial que se estudia aparte. Esta expresión de aquí, 1 sobre grado Celsius es igual a 1 sobre grado Kelvin, viene de acá, ¿no?, de que una diferencia de 1 grado Kelvin equivale a una diferencia de 1 grado en escala centígrada, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos, vamos a poner, a ver, que un cuerpo va desde 3 grados Celsius a 10 grados Celsius, va en aumento, entonces ha aumentado 7 grados Kelvin, 7 grados Celsius, y también aumentaría 7 grados Kelvin, ¿no? Entonces, la dilatación lineal tiene un coeficiente de dilatación lineal y va de 1 entre cada grado Celsius. Y como lo demostramos aquí, de que la diferencia de cada grado Celsius es igual a la diferencia de grado Kelvin también que hay, entonces se igualarían, ¿no? Si vemos esta expresión, por ejemplo, ¿no?, por decir 2 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, esto va a ser igual que 2 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Kelvin, va a ser lo mismo. Es para el alfa. Entonces ya habíamos visto en clases anteriores, la deformación de una barra en la clase de elasticidad, de que el diferencial de longitud iba a ser igual a un alfa por un L y por un diferencial de temperatura. Entonces aquí solamente despejando para hallar el alfa, el L pasa al otro lado y el diferencial de temperatura también pasa a dividir, y tenemos esta expresión. O también lo podemos poner de esta manera, ¿no? Longitud final, el delta de L sabemos que es longitud final menos longitud inicial. Esa longitud inicial pasa al otro lado y factorizando nos sale esta expresión. Acá nos dice L sub 0 es la longitud inicial, L sub F es la longitud final y alfa el coeficiente de dilatación lineal, delta de temperatura es el cambio de temperatura, siempre temperatura final menos la temperatura inicial.
Aquí tenemos una barra, se forma un delta L, y aquí está la expresión que vimos anteriormente. L es como L final, igual a L sub 0, este es L sub 0 por si acaso, paréntesis 1 más alfa por diferencial de temperatura. Ojo, no confundir esto con diferencial de tiempo. Este es diferencial de temperatura. Estamos ahorita en el tema de temperatura, así que ese es diferencial de temperatura. Ahora, no solamente hay una dilatación lineal, ¿no? O sea, en una sola dirección se va a deformar, sino también superficial, ¿no? Si tenemos, esto se da mayormente en placas, donde sería la misma expresión, ¿no? LF igual a L sub 0, 1 más alfa por diferencial de temperatura. Análogamente, la dilatación superficial sería el área final de esta placa igual al área inicial, 1 más beta por diferencial de temperatura, donde beta va a ser 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Este alfa es de dilatación lineal, y para el coeficiente de dilatación superficial va a ser 2 veces el de dilatación lineal. Igualmente sería para la dilatación volumétrica, donde tenemos que el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado todo por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el diferencial de temperatura. Y aquí el coeficiente de dilatación volumétrica, representado por la letra gamma, va a ser igual a 3 veces alfa, o sea, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Muy bien, eso sería todo por esta parte. Mi compañero seguirá con la siguiente parte en el siguiente video explicando lo que es el calor, y también tenemos un video donde están los ejercicios. Muchas gracias.